Lo que está a punto de revelarse desafía todo lo que creíamos saber sobre los tesoros perdidos del Imperio Español. Y puede que sea el descubrimiento arqueológico submarino más extraordinario de los últimos 300 años. En las aguas cristalinas del Golfo de México, donde las corrientes del Caribe se encuentran con los secretos más profundos de la historia colonial, algo extraordinario ha permanecido oculto durante siglos. A más de 130 kilómetros de las costas de Yucatán, en un lugar donde pocos se atreven a aventurarse, yace uno de los enigmas más fascinantes que jamás hayan emergido de las profundidades marinas: el arrecife Alacranes, ese gigantesco sistema coralino que se alza como una fortaleza natural en medio del océano, ha sido durante décadas el escenario de numerosas leyendas. Los pescadores locales susurran historias transmitidas de generación en generación sobre luces extrañas que danzan bajo el agua durante las noches de luna llena. Relatos que hablan de estructuras misteriosas cubiertas de coral, de formas que no encajan con la arquitectura natural del arrecife. Algunos investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia han venido documentando anomalías en esta zona desde hace varios años. Según diversos trabajos académicos y reportes de campo, las características geológicas del arrecife presentan irregularidades que no pueden explicarse únicamente por procesos naturales. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que estas formaciones podrían tener un origen muy diferente al que inicialmente se pensaba. Durante el siglo XVII, estas aguas fueron testigo de una de las rutas comerciales más peligrosas y lucrativas del mundo. Los majestuosos galeones españoles surcaban estas corrientes cargados con las riquezas más preciadas del Nuevo Mundo: oro extraído de las minas peruanas, plata de Potosí, esmeraldas colombianas y perlas del Caribe. Viajaban en las bodegas de estas imponentes embarcaciones hacia los puertos de Sevilla y Cádiz. Hay quienes creen que el arrecife Alacranes se cobró más víctimas de las que los registros oficiales documentan. Las crónicas de la época, aunque fragmentarias, mencionan desapariciones inexplicables de navíos que simplemente se desvanecieron sin dejar rastro. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales y centros de investigación han documentado patrones de navegación que sugieren que muchas embarcaciones intentaban refugiarse cerca del arrecife durante las tormentas tropicales. Una teoría sostenida por varios historiadores navales propone que las corrientes particulares de esta zona creaban una especie de trampa natural. Los capitanes, creyendo encontrar refugio entre los corales, se adentraban en aguas cada vez más peligrosas, sin posibilidad de retorno. Los vientos alisios y las corrientes circulares convertían el arrecife en un laberinto mortal del cual muy pocos lograban escapar. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones subacuáticas más recientes apuntan a que bajo estas aguas se conservan vestigios de una época dorada, pero también trágica. Los sedimentos marinos de la zona han actuado como un preservante natural, creando condiciones únicas para la conservación de materiales orgánicos e inorgánicos que normalmente se habrían desintegrado hace siglos. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que en las profundidades del arrecife, Alacranes yace algo que podría reescribir la historia del comercio colonial. Los trabajos de campo modernos han identificado estructuras que presentan características arquitectónicas típicas de las embarcaciones del siglo XVII, específicamente de aquellas que formaban parte de la flota de tierra firme. La flota de tierra firme era uno de los convoyes más importantes del Imperio Español. Estos galeones, fuertemente armados y escoltados, transportaban los cargamentos más valiosos desde los puertos del Caribe hacia España. Hay registros que documentan la pérdida de varios de estos navíos en circunstancias misteriosas, embarcaciones que simplemente desaparecieron de los registros oficiales sin explicación aparente. Una de estas embarcaciones fantasma podría haber encontrado su destino final en las aguas del arrecife Alacranes. Diversos trabajos académicos coinciden en que las características del naufragio, recientemente estudiado, corresponden a un galeón de gran envergadura.
posiblemente de más de 40 metros de eslora, con 3 mástiles y múltiples niveles de bodega. Los primeros indicios de este descubrimiento surgieron cuando equipos de buceo técnico, utilizando tecnología de sonar de barrido lateral, detectaron una anomalía significativa en el lecho marino. La estructura identificada presentaba dimensiones y formas que no correspondían con formaciones coralinas naturales. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como los de una embarcación de características excepcionales. Las primeras inmersiones revelaron algo que superó todas las expectativas. Bajo capas de coral y sedimento marino, perfectamente conservados por las condiciones únicas del arrecife, aparecieron los restos de lo que algunos especialistas consideran uno de los hallazgos arqueológicos submarinos más significativos de América Latina. Los objetos recuperados hasta el momento han dejado sin palabras a los expertos en arqueología subacuática. Lingotes de metales preciosos que han resistido el paso del tiempo, cálices litúrgicos con incrustaciones de piedras preciosas, armas ornamentales con decoraciones elaboradas y una gran variedad de objetos religiosos que sugieren que la embarcación transportaba un cargamento destinado a las altas esferas de la sociedad colonial. Según ciertos relatos de los investigadores que han tenido acceso a los primeros objetos recuperados, las piezas presentan un nivel de conservación extraordinario. Las aguas del Golfo de México, con su temperatura constante y sus niveles específicos de salinidad, han actuado como un museo natural, preservando detalles que normalmente se habrían perdido para siempre. Algunos de los lingotes recuperados presentan marcas y sellos que podrían ayudar a identificar su procedencia exacta. Hay quienes sostienen que estos sellos corresponden a las casas de moneda de Lima o México, los principales centros de procesamiento de metales preciosos del virreinato. Si esta teoría se confirma, estaríamos ante evidencia directa de las rutas comerciales más lucrativas del Imperio Español. Las estimaciones preliminares sobre el valor del cargamento han generado un revuelo en la comunidad arqueológica internacional. Aunque los registros oficiales no lo confirman completamente, algunas fuentes sugieren que el valor conjunto de los objetos recuperados podría alcanzar cifras astronómicas. Sin embargo, el verdadero valor de este hallazgo trasciende lo puramente económico. Cada pieza recuperada cuenta una historia. Los cálices y objetos religiosos hablan de la importancia de la Iglesia Católica en el proceso de colonización. Las armas ornamentales revelan detalles sobre la jerarquía militar y social de la época. Los lingotes de metales preciosos son testigos silenciosos de la explotación sistemática de los recursos americanos. La operación de recuperación ha requerido el uso de tecnología de vanguardia. Robots submarinos, equipados con cámaras de alta definición, han permitido explorar cada rincón del naufragio, sin dañar el contexto arqueológico. Buzos técnicos especializados han descendido utilizando mezclas de gases especiales que les permiten trabajar a las profundidades requeridas durante períodos prolongados. Una vez en superficie, cada objeto ha sido trasladado a laboratorios especializados donde se lleva a cabo un proceso meticuloso de conservación. Los metales, después de siglos de contacto con el agua salada, requieren tratamientos específicos para evitar su deterioro. Las piezas orgánicas necesitan cuidados aún más delicados para evitar que se desintegren al entrar en contacto con el oxígeno atmosférico. El descubrimiento ha planteado también cuestiones legales y diplomáticas complejas. La legislación internacional sobre patrimonio cultural subacuático establece que este tipo de hallazgos debe ser tratado como patrimonio de la humanidad, no como un botín económico. México, como país signatario de la Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, tiene tanto el derecho como la responsabilidad de proteger y conservar estos tesoros. Sin embargo, la situación se complica cuando entra en juego la herencia histórica. España ha expresado interés en participar en el proceso de estudio y conservación de los objetos, argumentando vínculos históricos con la embarcación y su cargamento. Esta situación recuerda casos similares en otros países de América Latina, donde el patrimonio sumergido
se ha convertido en objeto de disputas diplomáticas complejas. El impacto científico de este descubrimiento va mucho más allá de los objetos recuperados. Los investigadores han encontrado evidencias que podrían arrojar nueva luz sobre las rutas comerciales coloniales, los métodos de navegación de la época y las causas de los naufragios en estas aguas. Los análisis de maderas, metales y otros materiales están proporcionando información valiosa sobre las técnicas de construcción naval del siglo XVII. Los estudios preliminares sugieren que la embarcación naufragó durante una tormenta tropical particularmente violenta. Las evidencias apuntan a que el navío fue arrastrado hacia el arrecife por vientos huracanados y corrientes excepcionales. No hay señales de combate o ataque pirata, lo que indica que la naturaleza fue la única responsable de sellar el destino de la embarcación y su tripulación. Este hallazgo también está contribuyendo a una mejor comprensión de los ecosistemas marinos históricos. Los corales que han crecido sobre los restos del naufragio han creado un hábitat único que alberga especies que raramente se encuentran en otras partes del arrecife. Los biólogos marinos están estudiando cómo la presencia de materiales artificiales ha influido en el desarrollo de la vida marina local a lo largo de los siglos. La tecnología utilizada en esta operación de recuperación está marcando nuevos estándares en arqueología subacuática. Los mapeos tridimensionales del sitio están creando réplicas digitales exactas que permitirán a investigadores de todo el mundo estudiar el naufragio sin necesidad de descender a las profundidades. Esta documentación digital garantiza que, incluso si las condiciones del sitio cambiaran en el futuro, la información arqueológica se preservará para generaciones venideras. Los objetos más espectaculares del hallazgo incluyen piezas que desafían las expectativas sobre el lujo y la sofisticación de los objetos transportados en estos navíos. Entre ellos, se encuentran instrumentos de navegación elaborados con precisión extraordinaria, mapas grabados en placas metálicas que podrían revelar rutas comerciales desconocidas, y documentos sellados en contenedores que han resistido el paso del tiempo de manera milagrosa. Lo que está a punto de revelarse desafía todo lo que creíamos saber sobre los tesoros perdidos del Imperio Español, y puede que sea el descubrimiento arqueológico submarino más extraordinario de los últimos 300 años. Los contenedores herméticos encontrados en el galeón han resultado ser verdaderas cápsulas del tiempo. Algunos de ellos albergaban documentos oficiales escritos en pergamino, firmados con lacres que aún conservan impresiones legibles después de 3 siglos bajo el agua. Estos documentos, según han revelado los primeros análisis paleográficos, incluyen órdenes reales, manifiestos de carga y correspondencia personal de altos funcionarios coloniales. Entre los escritos más intrigantes se encuentra una carta firmada por un virrey cuya identidad aún se mantiene en secreto mientras los expertos verifican su autenticidad. El contenido de esta misiva, redactada en castellano antiguo, hace referencia a un cargamento especial destinado directamente a la corte de Madrid. Las menciones específicas incluyen presentes para su majestad y regalos que honren la gloria del reino en el Nuevo Mundo. La correspondencia personal encontrada entre los restos revela detalles íntimos sobre la vida a bordo de estos galeones. Una de las cartas más emotivas fue escrita por un oficial de marina a su esposa en Sevilla. En ella describe las dificultades de la travesía, las tormentas enfrentadas y su esperanza de regresar pronto a casa con suficientes riquezas para asegurar el futuro de su familia. Este documento humano nos conecta de manera directa con las personas que vivieron esta tragedia hace 3 siglos. Los instrumentos de navegación recuperados están revelando secretos sobre las técnicas marineras de la época que no aparecen en los manuales tradicionales. Un astrolabio de bronce, con incrustaciones de plata, presenta grabados que indican rutas alternativas a través del Caribe, posiblemente utilizadas para evitar zonas controladas por piratas o para aprovechar corrientes marinas favorables desconocidas por otros navegantes. Hay teorías que sostienen que algunos capitanes españoles guardaban celosamente sus rutas marítimas más eficientes.
transmitiéndolas únicamente a navegantes de confianza. Estos conocimientos secretos representaban ventajas competitivas enormes en una época donde llegar primero a puerto podía significar la diferencia entre el éxito comercial y la ruina económica. El hallazgo de monedas de oro con fechas específicas está permitiendo a los historiadores reconstruir con precisión el momento del naufragio. Las piezas más recientes datan de 1647, lo que sugiere que la embarcación inició su último viaje durante la primavera de 1648. Esta datación coincide con registros históricos que mencionan la desaparición de una flota importante durante ese periodo. Los objetos religiosos encontrados van más allá de simples utensilios litúrgicos. Entre ellos, se ha recuperado un relicario de oro que, según las inscripciones latinas grabadas en su superficie, contenía reliquias de santos especialmente venerados en América. Este tipo de objetos sagrados solía acompañar a expediciones oficiales de gran importancia, sugiriendo que la misión de esta embarcación tenía dimensiones tanto políticas como espirituales. Una cruz procesional de plata maciza, con más de 1,5 metros de altura, presenta características artísticas que la vinculan con los talleres de platería más prestigiosos de la Ciudad de México. Los motivos decorativos combinan elementos cristianos tradicionales con símbolos indígenas estilizados, representando el sincretismo religioso que caracterizó la evangelización en el Nuevo Mundo. Las joyas personales recuperadas hablan de la riqueza y el estatus social de algunos pasajeros. Un anillo episcopal, con un rubí central rodeado de esmeraldas, lleva grabado el escudo de armas de una familia noble española. Los expertos en heráldica están trabajando para identificar a qué linaje pertenecía este emblema, lo que podría revelar la identidad de al menos uno de los pasajeros ilustres que viajaba en la embarcación. Los análisis metalúrgicos de los lingotes de plata han arrojado resultados sorprendentes. La composición química específica indica que estos metales fueron extraídos de las minas de Potosí, el cerro más rico del Imperio Español ubicado en el actual Bolivia. El viaje de esta plata, desde las alturas de los Andes hasta las profundidades del Golfo de México, representa una de las rutas comerciales más largas y complejas de la época colonial. Algunos lingotes presentan marcas que hasta ahora no habían sido documentadas en otros hallazgos arqueológicos. Estos sellos únicos podrían corresponder a fundiciones especiales realizadas para cargas particularmente importantes, destinadas a proyectos específicos de la corona española, o a pagos extraordinarios a aliados europeos. La vajilla de plata encontrada en los camarotes principales revela el refinamiento extremo con el que viajaban los pasajeros de alto rango. Platos, copas, candelabros y cubiertos presentan decoraciones que rivalizan con las piezas conservadas en los palacios reales europeos. Algunas piezas llevan monogramas personalizados que están ayudando a identificar a los propietarios originales. Entre los hallazgos más peculiares se encuentra un conjunto completo de pesas y medidas oficiales, todas ellas marcadas con los sellos reales correspondientes. Estos instrumentos de medición eran esenciales para garantizar la precisión en las transacciones comerciales, y su presencia sugiere que la embarcación transportaba inspectores reales encargados de supervisar el comercio colonial. Los restos de telas encontrados en cofres herméticamente cerrados han conservado colores y texturas que permiten apreciar la calidad de los textiles transportados. Sedas orientales, terciopelos europeos y brocados con hilos de oro formaban parte de un cargamento textil destinado probablemente a las élites coloniales que podían permitirse estos lujos importados. La biblioteca personal de algún pasajero ilustrado también logró preservarse parcialmente. Los libros, envueltos en cuero encerado, incluyen tratados de navegación, obras de filosofía natural y crónicas de Indias que podrían contener información histórica perdida. Uno de los volúmenes parece ser un ejemplar único de las crónicas de un explorador, cuyo nombre completo aún no ha sido revelado por los investigadores. El estado de conservación de los cañones del galeón ha permitido estudiar en detalle la artillería naval española del siglo XVII.
Estas piezas de bronce, fundidas en los arsenales reales, llevan inscripciones que incluyen el nombre del maestro fundidor, la fecha de fabricación y dedicatorias a santos protectores. La potencia de fuego de esta embarcación la clasificaba entre los navíos de guerra más formidables de su época. Los análisis forenses de los restos humanos encontrados están proporcionando información valiosa sobre las condiciones de vida en estos viajes transoceánicos. Los huesos revelan signos de enfermedades típicas de la navegación prolongada, pero también evidencias de que algunos tripulantes gozaban de mejor alimentación que otros, reflejando las estrictas jerarquías sociales de la época. Este descubrimiento extraordinario en las aguas del arrecife Alacranes no solo está reescribiendo capítulos de la historia colonial, sino que nos está ofreciendo una ventana única hacia un mundo perdido, donde las riquezas del Nuevo Mundo viajaban hacia Europa, cargadas de sueños, ambiciones y destinos que el océano se encargó de sellar para siempre en las profundidades del tiempo. Pero las revelaciones más asombrosas aún estaban por llegar. Durante las últimas semanas de trabajo en el yacimiento, los investigadores han tropezado con una serie de hallazgos que han dejado perplejos incluso a los arqueólogos con décadas de experiencia en excavaciones subacuáticas. En una zona del navío que había permanecido intacta bajo una formación coralina especialmente densa, apareció lo que parece ser el camarote privado del capitán. Allí, en un estado de conservación que desafía toda lógica, se encontraba un cofre de caoba reforzado, con herrajes de hierro forjado que mantenía en su interior documentos que podrían cambiar nuestra comprensión de las expediciones españolas del siglo XVII. Entre estos papeles, se ha localizado lo que algunos paleógrafos interpretan como un diario de navegación personal, escrito con tinta, que ha resistido milagrosamente el paso de los siglos. Las primeras páginas descifradas revelan anotaciones meteorológicas detalladas, descripciones de encuentros con otras embarcaciones y, más intrigante aún, referencias a una misión secreta encomendada directamente por el Consejo de Indias. Las entradas del diario mencionan repetidamente un encuentro programado con representantes de potencias extranjeras, aunque no especifica cuáles. Los historiadores especializados en diplomacia colonial sugieren que esta embarcación podría haber formado parte de negociaciones clandestinas relacionadas con los conflictos territoriales europeos de la época, cuando España mantenía relaciones complejas con Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Una anotación particularmente enigmática hace referencia a el regalo que asegurará la paz durante una generación. Los investigadores que han tenido acceso a estos documentos preliminares especulan con que el galeón transportaba algún tipo de presente diplomático de valor incalculable, destinado a sellar algún tratado o alianza que nunca llegó a concretarse, debido al trágico destino de la embarcación. La tecnología de rayos X, aplicada a algunos cofres, aún sin abrir, ha revelado siluetas que sugieren la presencia de objetos con formas geométricas complejas. Los técnicos en conservación que supervisan el proceso de apertura han confirmado que al menos uno de estos contenedores alberga lo que podría ser un mecanismo de relojería de precisión extrema para la época, posiblemente un cronómetro marino de diseño avanzado. Este tipo de instrumentos de precisión temporal eran fundamentales para la navegación oceánica. Pero los ejemplares conocidos del siglo XVII son extraordinariamente raros. Si se confirma la naturaleza de este objeto, estaríamos ante una pieza que podría revolucionar nuestro conocimiento sobre los avances tecnológicos disponibles para los navegantes españoles de esa época. Los análisis químicos de ciertos recipientes metálicos han detectado trazas de sustancias que no corresponden con especias o productos habituales en el comercio colonial. Algunos especialistas en química histórica interpretan estos residuos como posibles componentes de medicamentos o ungüentos de origen americano. Quizás remedios indígenas que los españoles habían comenzado a valorar y exportar hacia Europa. Entre estos preparados medicinales se han identificado compuestos derivados de plantas que crecían exclusivamente en regiones muy específicas del territorio novohispano. La presencia de estos elementos sugiere que la expedición había hecho escalas en puertos menores.
alejados de las rutas comerciales principales, para obtener productos que no estaban disponibles en los grandes centros urbanos coloniales. Un descubrimiento particularmente intrigante ha sido el de una colección de máscaras ceremoniales elaboradas con técnicas que combinan la orfebrería española con tradiciones artesanales americanas. Estas piezas, trabajadas en oro y decoradas con piedras semipreciosas, presentan un estilo híbrido que los expertos en arte colonial no habían documentado anteriormente en otras colecciones. Las máscaras llevan grabados símbolos que mezclan iconografía cristiana con motivos que recuerdan a las culturas prehispánicas. Esta fusión artística podría indicar que la embarcación transportaba obras encargadas específicamente para demostrar en Europa la exitosa integración cultural que, según la propaganda oficial española, se estaba produciendo en el Nuevo Mundo. Los restos de lo que parece haber sido un laboratorio alquímico han aparecido en una de las bodegas inferiores del galeón. Alambiques de cobre, retortas de vidrio soplado y una amplia variedad de recipientes para sustancias químicas sugieren que algún miembro de la expedición se dedicaba a experimentos relacionados con la transmutación de metales o la búsqueda de la piedra filosofal. Durante el siglo XVII, la alquimia mantenía un estatus ambiguo entre la ciencia legítima y las prácticas ocultas. Muchos nobles y eruditos patrocinaban investigaciones alquímicas con la esperanza de descubrir métodos para multiplicar las riquezas o encontrar elixires de longevidad. La presencia de este equipamiento indica que las ambiciones de la expedición iban mucho más allá del simple comercio. Entre los instrumentos alquímicos se ha encontrado un manuscrito parcialmente legible que describe procedimientos para la purificación de metales americanos utilizando técnicas que combinaban conocimientos europeos con saberes indígenas sobre mineralurgia. Este documento podría representar uno de los primeros intentos sistemáticos de documentar y perfeccionar los métodos metalúrgicos desarrollados en el Nuevo Mundo. Las últimas excavaciones han revelado la existencia de una cámara secreta construida bajo el casco principal del navío. Esta habitación, aparentemente diseñada para permanecer oculta incluso aparte de la tripulación, contenía objetos que desafían cualquier explicación convencional sobre el propósito de la expedición. En el interior de esta cámara secreta se encontraba una mesa de mármol sobre la cual reposaban instrumentos de medición astronómica de una sofisticación extraordinaria. Algunos de estos aparatos presentan características técnicas que, según los expertos consultados, no deberían haber existido hasta al menos un siglo después de la fecha estimada del naufragio. Entre estos instrumentos destaca lo que parece ser un astrolabio con capacidades de cálculo que superan con creces las de cualquier dispositivo conocido de la época. Las inscripciones grabadas en su superficie incluyen fórmulas matemáticas y referencias astronómicas que sugieren un nivel de conocimiento científico avanzado, que no encaja con los registros históricos convencionales sobre el desarrollo de la ciencia en el siglo XVII. Los mapas encontrados en esta cámara secreta presentan detalles geográficos de regiones americanas que oficialmente no habían sido exploradas hasta décadas después del supuesto naufragio. Algunos de estos documentos cartográficos muestran ríos, montañas y asentamientos en zonas que los registros históricos indican como territorio inexplorado durante esa época. Más desconcertante aún es el descubrimiento de lo que parece ser un planisferio celeste que incluye constelaciones y cuerpos astronómicos cuya existencia no fue reconocida oficialmente por la ciencia europea hasta el siglo XVIII. Este mapa estelar sugiere que alguien a bordo de la embarcación tenía acceso a conocimientos astronómicos que se adelantaban considerablemente a su tiempo. En el punto más profundo de la cámara secreta, los arqueólogos han localizado un cofre de dimensiones reducidas, pero de peso extraordinario. Los análisis preliminares indican que este contenedor está fabricado con una aleación metálica que no corresponde con ninguna técnica metalúrgica conocida del siglo XVII. Su apertura ha sido pospuesta hasta que se puedan garantizar las condiciones de conservación adecuadas. Los primeros exámenes externos de este misterioso cofre han revelado
la presencia de inscripciones en una escritura que no corresponde con ningún sistema de escritura europeo o americano conocido de la época. Los expertos en lenguas antiguas que han examinado fotografías de estas inscripciones han admitido su perplejidad ante un sistema de símbolos que no pueden relacionar con ninguna cultura histórica documentada. Pero quizás el hallazgo más perturbador de todos ha sido el descubrimiento de una serie de retratos pintados al óleo que muestran paisajes y edificaciones que no corresponden con ninguna arquitectura conocida del período colonial. Estas pinturas, ejecutadas con una técnica magistral, representan ciudades con características arquitectónicas que combinan elementos europeos, americanos y de tradiciones constructivas que los historiadores del arte no logran identificar. Los rostros humanos representados en algunos de estos cuadros presentan características étnicas que no encajan completamente con ninguno de los grupos poblacionales conocidos de la época colonial. Algunos investigadores han sugerido que estas obras podrían representar comunidades aisladas que desarrollaron características culturales únicas, pero esta explicación no satisface completamente las evidencias visuales. El análisis de los pigmentos utilizados en estas pinturas ha revelado la presencia de componentes minerales que, según los estudios geológicos disponibles, no se encuentran en ningún yacimiento conocido de América o Europa. Esta anomalía ha abierto interrogantes sobre las fuentes de materiales utilizadas por los artistas que crearon estas obras, así como sobre los lugares que pretendían representar. En las últimas horas de excavación, cuando parecía que el yacimiento había revelado ya todos sus secretos, los investigadores han hecho un descubrimiento que ha dejado sin palabras incluso a los arqueólogos más experimentados. En una cavidad natural del arrecife, conectada con el casco del galeón, a través de una abertura que la explosión del naufragio debió crear, han encontrado evidencias de una presencia humana que se extiende mucho más allá del momento de la tragedia marítima. Allí, en esa gruta submarina que se ha mantenido hermética durante siglos, yacen los restos de lo que parece haber sido un refugio habitado durante años después del naufragio. Los objetos encontrados sugieren que al menos algunos supervivientes lograron establecer una existencia prolongada en esta burbuja de aire atrapada bajo el agua, creando una comunidad imposible que desafía todas las leyes de la supervivencia marina. Y en las paredes de esta gruta secreta, grabados con herramientas improvisadas, se pueden leer mensajes en castellano antiguo que narran una historia que nunca apareció en ningún registro histórico. Una historia que habla de descubrimientos que cambiaron para siempre la comprensión que tenían sobre el mundo que creían conocer. Una historia que, quizás, aún no ha terminado de revelarse completamente.